Vamos a empezar con la tercera y última clase de esta serie de 3 clases de Purim. Ya hablamos de la historia, de toda la Megilá, que no es una simple historia así como se ve. Y también hablamos ya en la segunda parte de todo cómo se iba dando la situación, dando la historia. La primera pregunta, o las primeras preguntas que hicimos antes de empezar, vamos a recordar. La primera pregunta es, porque en la Megilá hasta el final dice que todo esto está escrito en los libros de Madai Uparaz, en las bibliotecas públicas de Irán. Hoy en día no sé, pero estamos hablando de la época de Persia. Entonces, nunca se dio una cosa así. En ninguno de los libros del Tanaj no se especifica al final, mira, todo esto está escrito por si quieres ir a checar. ¿Quién va a ir a checar, a ver, a revisar si está así la historia? Y aparte, aunque uno quiere ir a revisar, me tiene que decir eso, como que tenemos una pequeña falta de emuná, como si nos está diciendo, bueno, mira, toda esta historia, si quieres creer que es cierto, vete y ahí está todo escrito en los libros de Madai Uparaz, en el diario del gobierno. ¿Para qué me tiene que decir eso? Esa fue una de las primeras preguntas que hizo Rab Yehezkel Abramsky. Había otra pregunta, varias preguntas, que en Purim tenemos muchos minhagim totalmente diferentes a otras fiestas. Una de las costumbres es que nos disfrazamos, nos ponemos, nos tapamos a veces con una máscara. ¿Para qué máscara? ¿Cuál es el sentido? También vimos que dice que en el Talmud que hay una misbah de emborracharse. ¿Por qué? Si ni siquiera en Pesaj hay que tomar 4 vasos de vino, está prohibido emborracharse. Ahora, ¿por qué acá uno tiene que como que abrir su mente, como dejar flotar su mente o dormir o emborracharse? ¿Para qué? Esa también fue una de las preguntas que hicimos. También otra de las preguntas que hicimos es si es algo que es toda una Megilá que no es escrita histórica, no es una cosa histórica, sino que es todo con Ruach HaKodesh, con Espíritu Divino. Entonces, ¿por qué no figura una sola vez el nombre de Dios en la Megilá? Por lo menos una vez que esté escrito, tampoco. Entonces tenemos muchas cuestiones que fuimos viendo durante el transcurso de todas estas clases. Pero vamos a arrancar ahora con esta última clase. Y nos habíamos quedado, repetimos lo último, que nos habíamos quedado cuando Esther, ya después de que organizan los 2 banquetes, que todo era para darle celos al rey Ahasverosh, la intención era para que la mate a ella junto a Amán, y al matar a Amán, que era el enemigo público del pueblo judío, el enemigo totalmente acérrimo del pueblo judío, entonces ya se iba a terminar el problema, aunque ella moría. Pero Ahasverosh no hizo así, no pensó así, o no lo hicieron pensar así, sino que al revés. A este rey, el famoso rey Asuero, o también conocido como Jerjes II, ¿sí? Que fue heredero del trono persa, y casi en el final de la historia de los persias, porque esto, como dijimos, fue un imperio muy extenso, de los más grandes de todos los imperios que hubieron en el mundo. O sea, estaba el imperio egipcio, el imperio asirio, después estaba el imperio persa, después el imperio babilonio. De los grandes imperios que hubieron en la humanidad, este fue el más grande de todos, el imperio persa. Que luego, cuando se termina, justamente, vamos a ver que la historia después de la Megilá de Purim, que ya termina, a los 2 años matan a Ahasverosh. O sea, el rey Asuero lo matan envenenado. Lo quisieron envenenar en la historia Bigtan Bateresh. Pero pasa la Megilá y termina la Megilá. Y exactamente después de 2 años muere Ahasverosh. Lo matan. Y asume su hijo, que era el hijo de Ahasverosh con Esther. Que sí, asume su hijo como nuevo rey. Que ese hijo ya estaba medio helenizado. Porque ya los griegos empezaron a conquistar el mundo. Y ese hijo, aunque era persa, pero tenía mucha influencia griega. Ahora vamos a ver la foto de él, la imagen de él, que era hijo de Esther con Ahasverosh, que fue el que mandó a los judíos a reconstruir otra vez el Bet HaMikdash, el templo. Lo envenenaron. Siempre había
ahí había gente que estaban ahí confabulando y siempre lo mataron. Y después también lo mataron a él, al hijo de Ahasverosh con Esther, lo mataron. ¿Quién fue? Y ahí fue cuando se termina el imperio persa con el hijo de Ahasverosh y se levanta el imperio griego. ¿Quién mató al hijo de Ahasverosh? Darío II o Artajerjes II. Tiene varios nombres. Ahora vamos a ver. Sí, claro, de madre judía. Asimilado completamente. Pero él fue el que permitió y mandó a los judíos a que vayan a construir Bet HaMikdash, incluso con dinero del reinado. Ahora, ¿qué pasó? Hay quien dice que también lo mataron también más adelante a él. Y cuando lo matan a él, ¿quién lo mata? Hay diferentes opiniones, hay dos opiniones. Pero hay una de las opiniones que dice que fue el mismo Alejandro Magno, que mata al hijo de Ahasverosh. No coinciden las fechas para el Seder Olam, que es una fecha que tenemos, un libro que tenemos con la fecha nosotros, sí coincide con las fechas del calendario secular, no coincide la fecha, por eso dice que fue el hijo de él, no Alejandro Magno, sino uno antes todavía, antes. Pero bueno, la cosa es que ya se acaba el imperio persa y ahí se levanta el imperio griego. Cuando vuelven los judíos y construyen el Bet HaMikdash, 34 años después fue cuando llegó Alejandro Magno a Eretz Israel, a dominar Israel, y al final dejó el Bet HaMikdash, y ahí empieza lo que es en Israel el dominio griego. O sea, de un dominio persa pasamos a un dominio griego. Pero eso ya lo habíamos explicado. Volvemos entonces. Le pregunta Esther al rey Ahasverosh. Nosotros tenemos acá una imagen. Esta imagen, aunque uno dice, bueno, es una imagen pintada, no, es una imagen de un relieve del palacio del rey Ahasverosh. O sea, está el relieve del palacio. Es más, en el relieve, lo que queda del todo lo que fue el palacio en Susán del rey Ahasverosh, están las escaleras, las famosas escaleras del palacio donde se sentaba Mordejai, donde se sentó en las escaleras del palacio del rey. Están exactamente las mismas escaleras hoy en día. Y este era el rey Ahasverosh que estaba. Entonces le pregunta Esther en el banquete, en el segundo banquete, le pregunta Esther al rey Ahasverosh. Le pregunta el rey Asuero, Ahasverosh o Jerjes II, tenía muchos nombres. Bueno, ¿quién es el que quiere exterminarlos? ¿Ok? Porque dice, ella le reveló que era judía. Y dice, bueno, ok, y hay alguien que nos quiere exterminar. Bueno, ¿quién te quiere exterminar? Entonces Esther inmediatamente le señala a Amán, el que estaba ahí, eran 3 en el banquete, le señala a Amán. No, Amán no tenemos ningún relieve de Amán. Esto es de la foto, este es del relieve de que se sacó de lo que era el rey Ahasverosh. Entonces le pregunta el rey Asuero, Ahasverosh o Jerjes. Bueno, era más joven. Ok, sí. Ok, entonces esto es el relieve exactamente de lo que era. Y si alguien lo hacía diferente, el rey se enojaba y lo podía matar, o sea, lo tenían que hacer exacto como era. Este es el rey Ahasverosh, lo explicamos la vez pasada. Seguramente uno de estos eran Amán, quizás, yo no sé, y estos eran los que estaban atrás del rey Ahasverosh. O sea, este era el trono, es el relieve que está en el palacio del rey. Bueno, entonces le pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces le dice, él es el que quiere matar al pueblo judío. En ese momento se lo llevan, Ahasverosh, en ese momento el rey se retira del aposento donde estaba en el salón, ahí cenando los 3 o comiendo o desayunando, no sé qué hora era, y se va al jardín de la desesperación. Cuando llega, ve a Amán que está sentado o arrodillado en la cama antes no había, no eran sillas, eran como lugares donde se sentaban sillones. Entonces estaban ahí sentados junto a Esther. Él estaba pidiéndole que por favor no lo mate. Pero él pensó que quería abusarse de ella y dice, ¿cómo? Acá, Agam, Lichbosh, dice, Etisti, mi papá, acá en mi mismo palacio. O sea, tú quieres todavía ahora, como mi mujer, inmediatamente no sabía qué hacer. Pero en ese momento, como vimos, que había una horca de 25 metros que se veía de todos lados, entonces en ese momento justo entra Harboná, era uno de los ministros, y le dice, rey, mire,
¿Ves? Ahí se ve de todos lados. Y él siempre pensaba que eso lo estaba haciendo Amán para matarlo a él, para colgarlo a él. ¿Ves esa horca que está ahí? Sí. No lo dejó pensar mucho. ¿Ves esa horca? Esa la preparó para Mordejai. Ah, sí, cuélgalo. O sea, en ese momento, si esperaban un poco más, quizás se enfriaba la cosa, él le explicaba. No. Era en ese instante que tenía que ver esa horca de 25 metros. Por eso la tuvo que hacer de 25 metros, para que la puedan ver en el palacio. Y en el instante ese pueda Ahasverosh, el rey, mandar a matar, sin pensarlo mucho. Todo se va dando de esa manera. Boreolam va preparando todo para refugiar la Macá, aunque no lo vemos en ningún lado, el nombre de Dios en toda la Megilá. Entonces, en ese momento le señala a Ahasverosh, en ese momento viene y le dice a Jarboná, su majestad, observe usted aquel poste gigante de 25 metros que preparó Amán para colgar a Mordejai, quien habló muy bien de usted. Y hasta le salvó la vida en una ocasión, le dice Jarboná. Inmediatamente Ahasverosh no lo pensó mucho, ordenó colgar de ese mismo poste a Amán. Entonces, Benafoju, todo lo que veíamos en la Megilá, que parecía una tragedia, que parecía problemas, todo lo que nosotros habíamos pensado que era un problema tras otro. Y Boreolam no aparecía. ¿Y Dios dónde está? No aparece. Y cuando queremos salir de un problema, viene otro problema. Dios, ¿dónde estás? Y las cosas se van agravando. Todas las partes de la Megilat Esther, que aparentemente la veíamos como un problema, como una tragedia, y no veíamos a Dios, al final todo resultó en una salvación. ¿Y en cuánto tiempo cambió la situación? ¿En cuánto tiempo? Yeshuat Hashem Ke'eref Ain. En un segundo. Si hasta este segundo estaba todo dramático, una tragedia. Y en un minuto se cambió. Y no solamente que se cambió. Le entregan el palacio de Amán, se lo entrega a Mordejai. El anillo que tenía Amán, que le había dado el rey para poner la firma, el sello, se lo entrega a Mordejai. O sea que se cambió. Boreolam cambia la situación en un segundo. No necesita tanto tiempo Boreolam. Y Yeshuat Hashem Ke'eref Ain, en un segundo. Lo que pensábamos que el mudarse, toda la corte tenía que mudarse. ¿Cómo? Se mudaron de Persépolis a Susán. No tenía otro lugar mejor para escoger el rey de dónde estar que en el pueblo donde estaban los judíos. Vete a otro lugar. No, le gustó ahí porque ahí tenía que poner su trono que no se podía mover y ahí se quería instalar. Entonces, lo que nosotros pensamos que la capital pasó de Persépolis a Susán, todo esto sería un gran problema. Todo esto resultó la salvación, que Boreolam estaba preparando la salvación. Claro, nosotros tenemos la obligación de hacer tefilá, pero tenemos que saber que todo Hashem prepara la salvación de todo Am Israel en cada momento. Y entonces, ¿no tenía mejor lugar para mudarse? Claro, porque el rey se tenía que mudar a ese lugar. Porque cuando mande a matar a Vashti, van a escoger alguna mujer de ese lugar, que es de Shusham, y era justamente Esther. Entonces, Dios mismo estaba preparando. Y Amán, como dijimos la vez pasada, que fue él que dio la idea de matar a Vashti, y él era el que dio la idea de matar a todo el pueblo de Israel. Entonces Dios le dijo, no te preocupes, tú estás dando la idea de matar al pueblo de Israel, tú vas a ser mi intermediario para salvar al pueblo judío. Porque por ti van a mandar a matar a Vashti para que pueda casarse con Esther y salvar al pueblo judío. Si no fuera por ti, al final no lo hubiese matado a Vashti. Quiere decir que todo lo que va preparando, aún sin estar aparentemente a la vista Boreolam. Por eso no figura el nombre de Hashem en toda la Megilá. Y cuando también pensamos que todo había sido una desgracia, ¿cómo puede ser que se lleven a la esposa, ¿quién dice? A la prima o a la sobrina del rabino, donde él la crió toda su vida en su casa, y que entren a la casa del rabino principal de Mordejai? No era cualquier rabino, era el rabino del Sanedrín Gedolá, era un rabino. Para poder pertenecer al Sanedrín tenían que saber hablar 70 idiomas. Un rabino que no supiera hablar 70 idiomas no podía pertenecer al Sanedrín. ¿Por qué? Porque muchas veces juzgaban a la gente, y si una persona habla en otro idioma cuando lo están juzgando y ponen un intérprete, el intérprete no va a hacer lo mismo, no va a hablar lo mismo. El rabino, cuando está juzgando, inmediatamente ve a la persona, ve cómo está hablando, si está nervioso, si no está nervioso, si se traba, si no se traba, enseguida. Pero si una persona es un intérprete, no es lo mismo, no puede sentir lo mismo. Por eso los rabinos que estaban en el Sanedrín
tenían que saber 70 idiomas, que era el idioma, los idiomas principales del mundo, si no, no podía pertenecer. Cuando estaban Bigtan Bateres, que era dos que estaban confabulando con el rey para matarlo, ni siquiera hablaron en Lashon Parsi, que era Lashon de Persia, no, porque obvio que lo iban a entender. Y entonces hablaron en un idioma de un pueblo, como digamos en náhuatl, ¿no? En náhuatl. Un idioma que era un idioma, no era un idioma, era un dialecto, exactamente. Entonces estaba Mordejai ahí y ni se preocuparon porque esté Mordejai escuchando, porque este dialecto no lo habla seguro Mordejai, pero no sabían que Mordejai hablaba 70 idiomas y aún entendía ese dialecto. Por eso Mordejai entendió de lo que estaba hablando, porque él pertenecía al Sanedrín, y el Sanedrín tenían obligación de saber. O sea que no era cualquier rabino. Mordejai era de los Sanedrín Gedolá, y si eran del Sanedrín y se llevan de su propia casa a su sobrina o a su prima, ¿cuánto la gente estaban rezando, leyendo Teilim? ¿Cómo? No se llevaban a cualquier mujer, se llevaban a la casa que él crió, a la mujer que él crió, de su casa, de su familia. Y todo el mundo, cuando esto veíamos que era una tragedia, y tampoco se la llevaron a cualquier lugar. Sí sabían a dónde se la llevaron, no es que estaban escondidas ahí, se la llevaron al harén del rey, donde ahí preparaban a las mujeres para que estén pasando la noche con el rey. ¡Qué peor! Y todo el mundo desesperado. Y todo el mundo veía como una tragedia. Pero Borolam estaba preparando la Yeshua, estaba preparando la salvación. Había muchas judíos, muchas, no era la única, había muchas. Usted era la más famosa. Había Goyot también, pero eran muchas. ¿Cómo? Tuvo un solo hijo y el hijo era criado por el papá, no era criado. En ese momento, era criado como para ser el nuevo rey. O sea, no estaba preparado para ser el nuevo rey. No tuvo descendencia, tuvo ese hijo solamente. Esther vino al mundo exclusivamente para poder matar a Amán, porque era la única que él con Mordejai vino para ese tikkun. No todos venimos a ver, cada uno tiene su tikkun en el mundo, que viene y cumple su tikkun. Cada uno tiene su forma. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo van a ver. Darío II, o tiene diferentes nombres. O Artajerjes II, ahora vamos a verlo. Eso fue. Y cuando, otra de las cosas que habíamos visto también, que cuando asciende el rey a Ahasverosh, de repente los astrólogos le dicen que él va a reinar cierto periodo y después va a seguir reinando un judío. Entonces él siempre pensó que los judíos van a hacer una revuelta contra él. Y ahí vino el odio que tenía. No era un odio infundado, sin fundamento como Amán. Era un odio con fundamento, porque sabía que en cualquier momento los judíos se le van a rebelar, hasta que cambió todo, que era Efaim. En el momento que Esther le dijo que es judía, entonces... lo que me dijeron los astrólogos, que el próximo rey va a ser judío, no quiere decir que se van a celebrar, sino que mi hijo, que yo no sabía que era judío y ahora me entero, entonces él es el que va a reinar. Entonces ahí todo su odio contra el pueblo de Israel cambió. Manda a matar a Amán y le da a Mordejai el anillo, la casa de Amán, y ahora quiere a los judíos porque su propio hijo es judío. Y se cambió Yeshua Hashem, que era Efaim. En un segundo cambia todo. Bueno, dentro de lo que cabe. Eso fue lo que provocó entonces ahora, porque ahora el rey entendió que no había ninguna revuelta. Aparentemente todo eso que veíamos como un problema se solucionó y Boreolam lo tenía todo preparado. Entonces, cuando Esther, por ejemplo, que dijimos que Esther le reveló, ahora realmente el hijo no era un extraño, sino que era su hijo, que era judío. Y cuando todo el mundo le reclamaba a Mordejai, ¿por qué? ¿Qué te cuesta? Si no es Avodat Zará, ¿qué te cuesta cuando viene fanático? Exactamente. Cuando pasa Amán, tú estás provocando antisemitismo, te tienes que aposternar, tienes que inclinarte. Cuando pasa Amán, no pasa nada. Tú estás levantando todo, deja tranquilo a Amán. No, él lo hijaba, lo istajabá. Ya vimos también que él no podía aposternar, no podía inclinarse, por si no podía pelear contra el enemigo, contra Amán. Era una de las cosas que tenían que pasar. Entonces, todo eso, aparentemente, que esa acción iba a provocar muchos problemas, todo eso no provocó problemas, sino al revés. Nos trajo toda esa la solución, porque Amán era descendiente de Agag. Agag era una amalequita, descendiente de Amalek. ¿Y cuál es toda siempre la idea de Amalek? La idea de Amalek y la idea de Hitler y la idea de todos los descendientes de Amalek es
Exactamente, Shabbat Zahor, este Shabbat. ¿Cuál es la idea? La idea de Amalek es siempre poner la duda si existe Dios. Esa es la duda. Esa es Amalek, la idea. El Goy, el pueblo gentil, al revés. Los árabes reconocen a Dios, los gentiles, o sea, todos el pueblo, todo el mundo reconoce. El pueblo de Amalek no reconoce a Dios. Y esa era la idea de Hitler al principio. Era empezar con los judíos y también con los sacerdotes. Y se acabó. No existe Dios, no hay moral, no hay. La ley del talión, la ley del más fuerte. Eso era lo que decía Hitler. Era la idea que venían ellos, que tenían de lo que habían, su idea, la idiosincrasia de ellos. Y Amalek, toda la idea de Amalek siempre era, ¿por qué salieron ellos a pelear? Si todo el mundo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿quién se animaba a pelear con el pueblo judío después de haber derrotado a la nación, al imperio egipcio, que era el imperio más fuerte? Y después de salir, después que todo el mundo escuchó que se abrieron los mares, se abrió el mar, o los mares, y después de todo lo que habían pasado, ¿quién se anima a pelear? Nadie. De repente un pueblo dice, no, yo voy a ir a pelear, pero si sabes que vas a perder, no importa. Pero cuando va a pelear, entonces ya le entra la duda a todo el mundo. Quiere decir que existe la posibilidad de pelear contra el pueblo judío. Porque si él es como, dicen los jamín, una tina de agua caliente, nadie se mete. Pero si visto que una persona ya logró meterse, entonces ya enfrió. Quiere decir, otro se puede meter. Entonces entró el Zafek. Y eso lo dice cuando hablamos en esta perashá. Zahor, et ayer asá leja Amalek esta semana. Ayer kareja baderech, que te enfrió en el camino, enfrió a todos los pueblos. Amalek suma 240. La palabra duda en hebreo, Safek, suma 240. Esa es la idea de Amalek. Meter la duda en todo el mundo. Meter la duda si Israel es el pueblo elegido. Meter la duda si Israel, si existe un Dios. Meter la duda si Israel están protegidos por Hashem o no. Esa siempre es la duda, eso siempre es la idiosincrasia, es la idea de Amalek, meter el Zafek en el pueblo judío. No sé. No, en un momento dijeron que los alemanes son descendientes de Amalek, y él mismo también se decía que era descendiente del pueblo de Amalek, Hitler y Máximo Bezichlón. Él mismo siempre decía que era descendiente de Amalek. Yo hoy en día no te puedo decir quién. El Gaón de Vilna, en una época dijo que los alemanes. Y vamos a ver, te voy a contestar esta pregunta. Y lo habíamos visto, y vale la pena verlo, en una ocasión. No, eso no. No son dos. No, eso no. Hoy en día no se sabe. Pero hay una Gemara muy conocida, un Talmud. El Talmud se escribió hace más o menos 1500 años. Se terminó de escribir en el año 500 de la era común. Estamos hablando más o menos hace 1500 años. Jacob Avinu, el patriarca, vivió hace 3000 años. Y el Talmud nos relata lo siguiente. En el Talmud, en el Tratado de Megilá, en la página 6. Veamos a Rabbi Ishak, dijo Rabbi Ishak. Hay un pasuk. ¿Qué es lo que están explicando un versículo? ¿Qué es lo que está escrito? Altitem Hashem Ma'abayer. Dice, hay un pasuk que dice así: no le des, Dios, el deseo del malvado. Se mamó al tafek y el bozal, no le quites. Un perro, cuando es un perro rabioso, tiene que llevarlo con un bozal. Si está sin el bozal, puede morder. Y alguien fue y le pidió a Dios, por favor, no le des el deseo del malvado y no le quites el bozal. Amar Jacob. ¿Quién dijo este pasuk? Dijo Jacob hace 3000 años. Lifnei Kadosh Baruj Hu, delante de Dios. Ribono shel olam, Dios. Altitem le Esav Rasha, por favor, te lo pido, no le des a Esav el malvado. Ta'abat libbo, no le concedas el deseo de su corazón. Se mamó al tafek, te lo pido por favor, no le quites el bozal. ¿A quién se refiere? ¿A Grecia? ¿A quién se refiere? ¿A Roma? No, en verdad no existía todavía. En la época de Jacob no había ni Grecia, ni Roma, ni Egipto sí existía. ¿Ok? Pero todavía no existía. ¿Ok? Alemania, menos. Dice la Gemara que dijo Jacob Avinu, la Gemara está escrita hace 1500 años. Y dijo Jacob Avinu, no le des el deseo, se mamó al tafek. ¿A quién se refiere? Zogermania Sheledom, dice, se refiere a Germania. Estamos hablando de la Gemara. Dice acá Germania, dice el Gaón de Vilna que es un taut sofer, es un error de texto,
¿sí? Porque la Gemara era mano. Entonces es Germania. No le quites el bozal, no a los ingleses, no a los griegos, ni a los romanos, ni a los turcos, a Germania. Jacob vino, Germania. En la época de Jacob vino no existían todavía ni el nombre, ni los germanos. ¿De dónde? Jacob vino hace 3000 años, no habían nacido el pueblo germano. Jacob vino le pide, no le des a Germania Sheledom, a los germanos de Edom, Sheil, Malem, Yochim. Porque si tú le quitas el bozal a los germanos, Mahribim et kol haolam kulo, tienen la fuerza de destruir el mundo. ¿Con la boca? No. Es una metáfora. No le quites el bozal. No lo dejes libres. No dejes que el pueblo alemán se levante. Porque si se levantan, pueden destruir el mundo. Los tienes que tener contenidos. Es una metáfora. No le quites el bozal. A un perro le quitas el bozal y puede morder. No le des la fuerza. Si lo dejas, destruyen el mundo. Tienen la fuerza de destruir el mundo. Mahribim et kol haolam kulo. ¿Quién lo pidió? Jacob vino hace 3000 años. Pidió porque eran descendientes de Amalek. Y no hay que dejar, porque en el mismo, si le pueden llegar a destruir el mundo. Y no estamos hablando de Grecia. ¿Cómo? Exactamente, es en Pasuk. El Tehilim 140. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo Jacob vino pudo pensar, pudo hablar de esa manera, de algo que no existía? Dice, los Jajamim explican que se refiere, como dijo el Gaón de Vilna, que se refiere a este pueblo que si salen pueden destruir el mundo. Sino, la Gemara, como dijimos, no escribió nada sobre los persas. Tampoco escribió sobre los griegos, sino que la Gemara da nombre y apellido. Germania Sheledom. ¿Sí? Germanos de Roma, porque también son descendientes de los romanos. ¿Sí? Así te dice, porque es un pueblo que iba a ser el protagonista del temor que tenía Jacob vino, que puedan salir en algún momento este pueblo a destruir. Porque todo eso lo previó casi desde que se formó el pueblo de Israel, desde que Jacob vino fue quien formó el pueblo de Israel. Desde ahí ya previó lo que podía haber pasado con el pueblo judío. Pero todavía eso no nos da respuesta, pero sí nos da un alivio. ¿Cuál es el alivio? El alivio de saber que la historia no es un acontecer por el azar de la naturaleza, porque así pasa. No, la historia no es así, sino no es una historia que puede ocurrir cualquier cosa. No, la historia, todo tiene leyes de causa y efecto. Y si ahondamos en la Torá, dice Afojba de Kolaba, todo está en la Torá. Jacob vino, sabía que podía llegar a pasar eso. Podía no, o podía sí, porque él sabía la fuerza que tiene. Le pidió a Dios que no pase. Y como dijimos, lo habíamos visto en la Megilá, que aunque no aparece el nombre de Dios, porque no está en toda la Megilá, pero vamos viendo y decimos ahora en el rezo, Ala Nisim, Ala Purkam, Vayamim Mahem, semana C, todo eso que pasó, Vayamim Mahem, para semana C, la historia, vamos a ver que se va repitiendo. Siempre se levanta una Amán Rasha que quiere destruir al pueblo judío y siempre luego viene la salvación y cae ese. Y ahí tenemos otro que siempre son alguien que nos está esperando para que hagamos Teshuvah y nos hace fuerza. Dice que lo que logró Amán con su decreto no nos lograron ni 42 Nevi'im, ni 42 profetas trataron de enderezar al pueblo judío y no lo lograron. Y Amán, con un decreto, hicieron que todo el mundo haga Teshuvah. O sea, lo que logró Amán, dice que por eso, mi Benebanab Shelamam Lamdu Torah Bebenebrak, los nietos o bisnietos de Amán que se convirtieron y se hicieron grandes jajamim. ¿Quiénes son esos grandes jajamim que estudiaban en Benebrak? Shemaya y Abtalión, los maestros de Hillel Hazaken, eran descendientes de Amán. Pero Amán, ¿qué hizo? Si era un malvado. Sí, pero ese malvado al final salió un resultado bueno, que todo el mundo hizo Teshuvah, que todo el mundo se... Entonces, tenía hijos de los hijos que tenía, y después, con el tiempo, se regresaron, después de 500 años, se volvieron y estudiaron, y esos fueron los maestros de Hillel, Shemaya y Abtalión.
Sí, eran Gerim, eran maestros, que eran los maestros de Hillel. No sabemos si son Amalek. Dice que ahí ya estaba todo revuelto. No sabemos si era, seguramente Amalek, no sabemos. Nosotros, no. O sea, aparte, no se recibe conversos no de Amalek. De Amalek no dice eso. Eso dice de Moab. De Amalek no. De Amalek sí se puede recibir. Claro, seguro. Amalek, de Amón y Moab no se puede. Bueno, muchos tenían. Mataron a 10. ¿Sí? Y la mayoría, pero siempre tiene nietos de los que quedaron. Bueno, entonces, como dijimos, una de las cosas más interesantes de Esther, de la Megilá, es que no aparece el nombre de Hashem. De hecho, como dijimos, la palabra Megilat Esther es descubrir lo oculto. Tú tienes que, no lo ves a Dios en la Megilá. Incluso ves que todo es una tragedia. Esa es lo que tienes que estudiar, y por eso estudiamos estas clases, para descubrir lo oculto. Amán no era persa, sino era de Agag. Agag fue el rey de Amalek. Y cuando decimos Milhamá, la Hashem ba Amalek, Midor Dor, Dios está en cada generación para pelear con los hijos de Amalek. Y en la Megilá dice así, algo sorprendente que una vez lo vimos. Vayomer Amelech de Esther Amalcá, le dijo el rey a Esther, Beshushan Avirá, le comentó, ¿sabes qué? Ya terminó todo esto en la capital de Shushan, Aregú a Yehudim, ¿sabes qué? Ya terminó todo, se acabó toda la historia, los judíos mataron en la capital, solamente en la capital de Yehudim, Beabet Hamesh Meot Ish, mataron a 500 hombres, a los que querían matar a los judíos, ¿sí? Y también ya mataron a los hijos de Amán, Betaseret ben Amán, y también ya matamos a los hijos de Amán, ya los colgamos, ya están aquí colgados, ya los vimos acá como estaban colgados, ya también colgaron a los 10 hijos de Amán. Entonces le pregunta al rey, ya está, ya acabamos, ya terminamos, ya están todos colgados, y fueron colgados uno debajo del otro, no así, sino uno, así, todos juntos, uno arriba, así fueron colgados. Entonces le dice, esto es la Megilá, Betaseret ben Amán, y ya matamos a los Amán, ya están enterrados los hijos de Amán, y también en las demás ciudades, en las otras 127 ciudades, Melech, Maasu, Umashe, la Tejo y Natenlach. Bueno, pide más, ok, ya se acabó la historia. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué más quieres? Le dice el rey a Esther. Y te lo voy a hacer. Entonces viene Esther, le dice al rey, bueno, quiero otro pedido. Bueno, ya me pedí, ¿qué más quieres? A comer Esther y Malamelech, si al rey le parece bien. Y Natengan Mahar la Yudim. Dame también mañana la posibilidad a los judíos, ¿sí? Asher Beshushan, los que están acá en Shushan, la Azot que da Tayón, Betaseret ben Amán y Tru. Déjame otra vez y Tru, déjame colgar en futuro a los hijos de Amán. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que los desentierre y los colgamos otra vez? O sea, ya están muertos. Quiero y Tru, dice, que me dejes colgarlos a los hijos de Amán. Entonces, ¿cómo puede ser que me estás... O sea, no se entiende. Vean la Megilá, esto una vez lo vimos, o unas veces, algo impresionante. La Megilá se escribió de una manera y tienen que pasarla y todos escribirla de la misma manera. No puede alguien cambiar una letra porque es pasul, no sirve una Megilá, una es Kitbe Kodesh, es uno de los escritos que están considerados por los Jajamín como Kodesh. Entonces, si uno ve la Megilá, cuando habla de los hijos de Amán, ¿sí? Y eso está en forma de columna, está escrito en forma de columna, no está escrito como en la Megilá normal, está escrito en forma de columna. Y cuando dice todos los hijos de Amán, Beet Parshandata, Beet Dalfón, Beet Aspata, Beet Porata, y hay que decirlo todo de una sola neshima, de un solo aire, el que lo lee. Ok, pero cuando dice, por ejemplo, Beet Parshandata, uno de los hijos de Amán, parece que al sofer se le acabó la tinta, porque acá la Taf la escribe chiquita. ¿Qué pasó? O sea, justo ahí se le acabó la tinta. Y después sigue escribiendo. Y cuando dice Bet Parmashta, escribe una Shim, también justo ahí se le acabó la tinta. Y luego sigue, pero acá pone Bet Baizata y le sobró tinta porque pone una Bab larga. Y si le sobró tinta, ¿por qué la Zain que sigue está muy chiquita? Baizata. Entonces, si le sobró tinta, y así hay que escribirla. Y si uno no escribe la Megilá de esta manera, no está bien la Megilá y no sirve. Entonces, ¿por qué? Bueno, es una incógnita. Yo creo que hasta 100 años anteriores a hoy nadie sabía, ni nunca algunas explicaciones dan para acá, pero no se sabía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se escribió la Megilá de esa manera? Van a ver acá. Acá se ve Bet Parshandata, la Taf. Parmashta, la Shim. 400, Shim 700.
La Zain, 707, y la Bab, que es larga, es el sexto milenio, quiere decir 5707. La Taf, la Shib y la Zain. ¿Qué pasó? Acá se ve también mejor. La Taf, la Shib y la Zain. Y la Bab, que le sobró. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? Vamos a pasar, porque la Megilá dice, Vayamim Haem, la semana C. Esta Megilá, Esther le pidió que quería matar a los 10 hijos de Amán, pero ya los hijos de Amán ya están enterrados. ¿Qué quieres? ¿Los quieres sacar? Los quiero colgar. No, colgar. Entonces, más adelante hubo un juicio después, el famoso juicio de Nuremberg, mucho más adelante, en 1946, cuando termina. Que en verdad había muchos más alemanes, no eran solamente estos, había muchos. A muchos se los juzgó, pero no a todos. A unos fueron cadena perpetua, otros fueron cárcel, otros fueron una amonestación, y a 11 se los juzgó de pena de muerte. Algo raro, porque en ese momento Estados Unidos había exigido que se los mate con la silla eléctrica o que se los mate con una inyección, pero no, los mataron de manera a la antigüita, o sea, ahorcados. ¿Por qué ahorcados? Si tienes 1000 maneras de matarlos de otra manera. Estos son el juicio de Nuremberg que hicieron. Y acá lo pueden ver cuando estaban juzgando. Y estos son los 11 que al final juzgaron a muerte, aunque muchos más tenían que haber juzgado a muerte, nada más, no solamente 11. Y acá vemos uno por uno. Hermann Göring, increíblemente era muy conocido como una persona afeminada. O sea, era del otro bando, ¿sí? ¿Ok? Pero no podía decirlo porque Hitler porque no podía hacerlo, él mataba a los homosexuales. Pero bueno, fue juzgado también. Estos son 11 que fueron juzgados, acá están los 11 que fueron juzgados. Y también fue juzgado, como dijimos, que tenía un poco de cara también así medio. Bueno, en fin. Ok. Y resulta que cuando juzgan a todos, 11 condenaron en la horca, pero 2 horas antes, Hermann Göring se suicidó en la cárcel tomando una pastilla de cianuro que tenía. Y con eso, ya cuando fueron a sacarlo para llevarlo a la horca, estaba muerto. Entonces no quedaron 11, quedaron 10 solamente. Absueltos, los condenados a prisión, los condenados a muerte, el juicio, y acá lo tenemos, Hermann Göring, Göring, no sé cómo se pronuncia. Ok, y todos estos están acá, unos fueron a la cárcel, otros fueron, este era el juicio, el famoso juicio de Nuremberg. Y este señor se suicida justamente cuando lo van a sacar para poder, bueno, Hitler, para que sepan, Hitler y Max von Müller, él tenía un odio excesivo por hay una cosa que no mucha gente sabe, pero está escrito, que Hitler tenía un odio excesivo por el libro de Esther. ¿El libro de Esther? El libro de Esther. Él le obsesionaba ese libro y tenía un odio por lo que estaba escrito ahí. Y no solamente eso, por la festividad de Purim. También odiaba a la festividad de Purim. En una ocasión dijo Hitler, a menos, antes de la guerra, cuando iba a empezar la guerra, así dijo él, a menos que la Alemania salga victoriosa, o sea, si no sale victoriosa la Alemania, la judería podrá celebrar la destrucción de Europa con un triunfante segundo festival de Purim. Así dijo Hitler. Si no sale victoriosa Alemania, entonces ahí la judería va a poder salir victoriosa porque va a acabar con la destrucción de toda Europa, obvio, así va a decir él, con un triunfante segundo festival de Purim. Cuando en 1939 Alemania invade Polonia, lo primero que hicieron fue prohibir la lectura de la Megilat Esther. Orden de Hitler, ningún judío, puede no sé, estudiar todo, apenas se invadieron. La Megilat Esther está prohibido, odiaba ese libro y ordenó cerrar todas las sinagogas y prohibió los festejos de Purim. Nadie puede festejar Purim. Después vino lo que vino, pero cuando él invade Polonia, los primeros de los decretos fueron nadie puede leer la Megilá de Purim. ¿Qué pasó tanto con la Megilá de Purim? Había otro que se llamaba Julius Streicher, era el peor enemigo, el peor antisemita de todos, más que Hitler, el que odiaba a los judíos. También, él fue ajusticiado. Y algo increíble, ¿cuándo salió el juicio? El juicio de Nuremberg fue exactamente el día de Kippur. Un 10 de Tishri es cuando se juzga a la gente. ¿Y cuándo sale luego el juicio que muchas veces decimos nosotros? El
Hoshana Rabbah es cuando se sella y ahí es donde juzgan a las naciones. Dice el Zohar HaKadosh que el séptimo día de Sukkot, que es Hoshana Rabbah, el juicio de las naciones del mundo culmina. La noche de Hoshana Rabbah termina, porque luego es un día más, pero para los Yehudim. Ya termina la fiesta de todos los korbanot que hacían. Y el juicio se termina, las sentencias son enviadas en ese momento desde la residencia del rey de Akadosh Baruj Hu, y los juicios son ejecutados ese día. ¿Cuándo fue que mataron a los 10 alemanes? El día de Hoshana Rabbah. El día de Kippur se juzgó, el día de Hoshana Rabbah mataron, y ahí fue cuando empezaron a colgar a cada uno por uno. Pero algo sorprendente, el día que están colgando, 10, al final eran 11, pero uno se mató, eran 10. El día que están ahorcando, que en verdad no era una muerte normal, porque la muerte normal era un fusilamiento o silla eléctrica o una inyección. No, de la manera más antigua, ahorcado. ¿Qué pasó? El día que este enemigo acérrimo del pueblo judío, Julio César, lo están subiendo a la horca para matarlo, al cadalso, todo el mundo ya estaba pensando, porque todos antes de morir levantaban Heil Hitler y morían. Este, que era el peor enemigo, de repente no dijo Heil Hitler. Todo el mundo esperando que igual que todos que diga Heil Hitler. Y al final dijo Purim Fest. Hoy es la fiesta de Purim. ¿Qué fiesta de Purim? Hoy es Hoshana Rabbah, no es Purim. Pero dijo, hoy es la fiesta de Purim. Pero ¿cómo le salió eso de su boca? Nadie entendía por qué. Y fue las últimas palabras que dijo, hoy es la fiesta de Purim. Y ahí lo termina. Pero no era la fiesta de Purim, no era Adar, era Tishri. Algo increíble. Vean esto. ¿Cuántos Esther había pedido que el día de mañana poder colgar a 10? No pidió 11, pidió 10. שושן הבירה, המאה החמישית לפני הספירה. המן, צורר היהודים, ביקש להכיל את הפתרון הסופי, אך גורלו מתהפך. ואת 10 בני המן בן המדתה, צורר היהודים, הרגו. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום. ואת 10 בני המן יתלו על העץ. 10 בני המן נהרגו. מדוע אם כן מבקשת אסתר שמחר יתלו אותם? חז"ל אומרים, בכל מקום שכתוב מלך ולא נאמר במפורש המלך אחשוורוש, הרמז הוא למלכו של עולם, הקדוש ברוך הוא. לימים התברר כי אותו מחר עליו דיברה אסתר מכוון לא רק ל10 בני המן, אלא אלפי שנים קדימה. 1945, גרמניה נכנעת, והשואה מסתיימת ברציחתם של 6 המיליונים. עם תום המלחמה, החלו בגרמניה המשפטים הידועים בשם משפטי נירנברג, בהם נידונו גדולי פושעי הנאצים אשר נותרו בחיים. 11 מהם נידונו למוות במשפט צבאי. כמקובל, ההוצאה להורג נעשית בחיטת ירי או בכיסא חשמלי, אך באופן מפתיע החליט בית הדין להוציא אותם להורג בתלייה. Julius Streicher, death by hanging. Göring, death by hanging. שעות ספורות לפני ביצוע גזר הדין התחמק גרינג, המורשע ה-11 מהגרדום, והתאבד. אסתר ביקשה 10 וקיבלה 10. אוקטובר 1946, 10 פושעי המלחמה הנותרים נתלו בזה אחר זה, כשביניהם היה יוליוס שטרייכר, שהוגדר בפסק הדין כאויב היהודים מספר 1. וכך מדווחת רשת הרדיו CBS מזירת ההוצאה להורג. We all expected that sometime during the procedure, the shout Heil Hitler would ring out. Wild-eyed Jew-baiter Julius Streicher bellowed out that greeting and followed it as he climbed the 13 stairs with the words, "Now I go to God." Purim Festival 1946, and now to God. למרבה הפלא, בעמוד בו כתובים 10 בני המן במגילה מצויות 3 אותיות חריגות קטנות היוצרות את המילה תש"ז. הלא היא שנת 1946, שנת הוצאתם להורג של אותם 10 פושעי המלחמה הנאצים. Lo que es increíble, por eso Bayamima, todo en la Megilá,
la primera pregunta que hicimos es, ¿por qué tiene que decirte la Megilá al final, cuando termina, que si quieres ver todo esto, si está escrito, están escritos en los libros de historia de Palazzo Madai? ¿Para qué te dice? Dice una de las preguntas que hicimos, dice Rabbi Yehezkel Abramsky. Nosotros, si tú quieres considerar a este libro como un libro, simple libro de historia, eso lo puedes encontrar en cualquier biblioteca. Esto no es un libro de historia. Esto todo fue escrito al Ruach HaKodesh y todo está escrito sobre también lo que iba a suceder. Eso es lo que te viene a decir, que todo esto está escrito como un libro de historia. Claro, si tú lo quieres ver como un libro de historia, lo puedes encontrar en otros lugares. Acá no lo vas a encontrar como un libro de historia. Acá no figura el nombre de Boreolam, acá no figura el nombre de Hashem, no es un libro de historia, pero justamente es un libro que está escrito con inspiración divina. Entonces, si está escrito con inspiración divina, ¿por qué no aparece el nombre de Dios en toda la Megilá? ¿Cómo es posible que una salvación del pueblo judío no haya sido atribuido a la providencia divina? Ahora vamos. Entonces es justamente por eso que todo este pergamino de la Megilá Esther significa revelar lo oculto, identificar cuál es nuestra tarea, identificar a Dios detrás de la historia. Nosotros, nuestra tarea es siempre identificar a Boreolam detrás de la historia. ¿Dónde está? Todo lo que hablamos nosotros de todas estas clases de historia no es para decir una simple clase de historia, es para identificar siempre a Boreolam. ¿Dónde está? ¿O dónde estuvo? ¿O dónde estuvo Dios en el holocausto? ¿O dónde estuvo? Es identificar a Dios, a Boreolam, detrás de la historia, cómo Boreolam va salvando al pueblo judío. Y Dios se asegura que incluso en las peores circunstancias los judíos tengan manera de sobrevivir para cumplir su misión en el mundo. Durante todo este relato que vimos, este es Darío II que me pidieron, o Artajerjes primero, hijo de Hashverosh Esther, que ya estaba helenizado, porque ya tenía una cultura helénica de los que ya se habían levantado los griegos. Este es el. Y después dice el pasú, como dijimos, Bejol Maaseh, todo esto lo puedes encontrar, Uparashat Gedulat Mordejai, todo esto lo vas a encontrar que tuvimos al Sefer Divrei Yamim, durante todo el relato de esta Megilá, que es una historia que duró 9 años, toda la historia, ¿sí? No figura el nombre de Dios, ni siquiera una vez. Sin embargo, vemos que todo el tiempo que está Boreolam detrás de todo y es el que maneja todos los hilos de la historia. Si es así, entonces claro que nos tenemos que alegrar en Purim. Y por eso se usan las máscaras en Purim, porque todo lo que veíamos como una tragedia, al final estaba oculto. Y las máscaras y los disfraces es para saber quién está detrás de ese disfraz, quién está detrás de toda la historia, Boreolam. Y por eso se simboliza todas las máscaras y los disfraces que no hay en otro lado. Y por eso justamente también se toma vino hasta emborracharse, o casi hasta emborracharse, para perder un poco la conciencia. ¿Por qué? Deja tu conciencia que la trabaje. A veces estamos preocupados, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con el otro? Y ahora tengo esto, tengo el otro. Llega un momento que Boreolam te dice, espérate, tranquilo, todo se va a solucionar. Deja tu mente borracha. Deja tu mente un poco limpia. Purim, ¿no ves a Kadosh Baruj Hu? Duérmete un poquito, espérate, libera tu mente. Por eso hay que tomar vino, justamente para estar contento. Bueno, a veces uno tiene tantas preocupaciones, como lo voy a tomar para estar happy y olvídate un poquito de las cosas, Boreolam se va a encargar de todo. Eso es lo que simboliza también y saber que nada sucede en el mundo, ni en el universo, ni siquiera nace o muere una estrella, si no es por la intervención divina de Akadosh Baruj Hu. Es Boreolam el que está manejando todos los hilos. Como decimos en la verajá, la principal verajá, Sheakol Nihya Bidbaro. Cuando una persona dice esa verajá, tiene que pensar, Sheakol Nihya, todo está hecho con su palabra, todo. ¿Qué es? Decimos Sheakol Nihya Bidbaro, tomamos. Pero Sheakol, cada vez que tú dices una verajá, te estás reconociendo que todo lo que existe en el universo no nace ni muere una estrella, si no es por Akadosh Baruj Hu. Y él nos está manejando todo, y a veces vemos gente de Hamas, o vemos de Sinwar, son todos títeres de Akadosh Baruj Hu. Él sabe por eso, todo, no existe lo natural, todo es de Boreolam. La historia tiene un plan, que ese plan está dirigido por Dios, y nos lleva a un destino, al destino profetizado. Toda la historia tiene un significado, no es al azar. Lo que nosotros pensamos que Purim, preguntamos, ¿cómo Purim no tenía un nombre mejor para llamar la solución final? No, lo que tú pensaste que esas piedritas iban a ser para aniquilar al pueblo judío, eso fue la salvación.
Todo tiene un orden divino decretado por Dios, que es el director de toda la obra, es el director de todos los eventos que se van desarrollando, y todo es Akadosh Baruj Hu. Y aunque pareciera que no está, bueno, no lo vemos, Boreolam maneja todo. Purim, por eso es la fiesta de la alegría, porque es una declaración del manejo de Boreolam, de la persona tiene muchas preocupaciones, muchos problemas. Purim es la fiesta que te tienes que olvidar, sabiendo que está, y tiene que llegar, cuando una persona llega a esa categoría de entender que todo lo que uno hace, que si una persona quiere agarrar una moneda de 5 pesos de su bolsa y no salió una de 5, le quiere dar una propina a alguien, salió una de 1 y vuelve a meter la moneda y vuelve a sacar una de 5 y es porque Dios quiso eso. Entonces, si una persona vive con esa manera, sabe que Dios pone el guión en todo, entonces no tiene que vivir con preocupación, porque aún lo que uno ve difícil, Dios se encarga de eso. Y a veces tenemos que dejar de ver tantas noticias que nos preocupan, sin escuchar tantas noticias, sin ver tantas cosas que pasan, que uno dice así, que uno dice, Boreolam maneja todo, y no más, si podemos llegar a lograr a pensar que estamos en las mejores manos, en las manos de Boreolam. Eso es lo que simboliza la Megilá, que todo Akadosh Baruj Hu lo maneja. Y esto es la tercera clase. Con esto, Besat Hashem, acabamos.